Desgraciadamente no hubo mucha publicidad, o sea, publicaciones donde se plasmara todo lo que hicimos, pero ella era la impulsó, digamos, lo que decías tú, el trabajo multidisciplinario. En la oportunidad trabajamos en Cobija y en Cobija se incorporó a historiadores, geomorfólogos, sociólogos que hicieron estudios ahí con la población actual de los pescadores, arqueólogos y una infinidad, digamos, de investigaciones y trabajos que se hicieron en terreno. En parte se sacó, digamos, un paper y algunas cosas más pequeñas, pero la idea que tenía ella era hacer una gran publicación de todo el trabajo que realizamos ahí. Destacable en esa época, digamos, estamos hablando del fin de los 70, comienzo de los 80, y se trabajó en forma muy concienzuda, muy minuciosa, como era ella y como trabajó Bentelito. Mira, Nancy, la verdad es que la gran omisión en lo que yo dije, la gran omisión fue no haber hablado de la Bente. Yo fui muy amigo de ella y en sus últimos años coincidimos aquí en Antofagasta. Yo la iba a ver muy seguido al departamentito que tenía ahí en la subida a la Coviefi, muy seguido. Me acuerdo que sacaba sus tacitas de té, muy elegantes, muy a la inglesa, digamos, a pesar de que ella era danesa, ¿verdad? Y servía su tecito y conversábamos mucho. Yo lamenté mucho no haber tenido la oportunidad de trabajar. A pesar de que yo la vi, de paso, yo te contaba en una reunión anterior de que cuando regresé con mis hijos desde el Ecuador, que venía en un camper por tierra, pasamos por Cobija y estuvimos un día y estuvimos con ella, tomé fotos y tengo fotos todavía de esa época. En realidad Bente es un ejemplo, fue un gran ejemplo. En esa época yo no estoy seguro hasta dónde fue pionera en esto de los estudios interdisciplinarios, no lo sé a nivel chileno, tal vez Agustín sepa, pero sin duda ninguna que fue increíble. Tenía Bente dos grandes virtudes a mi juicio, que son, una de ellas muy rara, muy humilde. Ella nunca quiso descollar, era muy humilde y a sus planteamientos los hacía casi con miedo. Muy sencilla, muy... ¿Qué te parece?, me decía Horacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y además la otra virtud que era muy, como quien dice, muy reconocedora de los méritos ajenos, aunque fuesen pocos, pero ella recogía lo mejor de cada una de las personas, muy humilde. Ahora, que tuvo problemas tremendos con la universidad, todos sabemos las cosas que pasaron en esa época. Algún día yo creo que tendría que saberse toda la verdad, ¿verdad? Fue muy lamentable porque ella me contó que la universidad le exigía trasladarse a San Pedro de Atacama y ella por distintas razones decía, no, pues si mi campo de trabajo ha sido siempre la costa, me quiero quedar ahí. Y entiendo que el rector Alarcón, ¿no? El rector Alarcón en esa época le exigió, y si no tenía que renunciar. Bueno, entonces renuncia. Pero hasta el final desde lo que yo la conocí, hasta el final de su tiempo, era una maravilla hablar con ella. Jamás trataba de imponer su punto de vista. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Un ejemplo. Como tú dices muy bien, formó un equipo de trabajo aquí. Digno de un ejemplo digno de ser imitado. Yo creo que a nosotros los investigadores siempre nos falta modestias. Cada uno de nosotros se cree el Dios y nada, somos una alpargata porque tenemos acceso a una partícula de la verdad, pero la verdad está mucho más compleja, ¿te fijas? En ese sentido, admirable, ojalá que algún día se le hiciera un recogimiento, así como se ha hecho a nombre mío, debió haberse hecho a nombre de la Bente Billman. Ese depósito debió leer el nombre de ella, no el mío. pero Gracias, doctor. Un pequeño aporte. En 1971, don José
José María Casasas y doña Bente Vilma reunieron a un grupo de profesores, alumnos de la Universidad del Norte, así se llamaban esos años, y comenzamos a trabajar primero en lo que don José María denominó taller seminario teórico aplicado de historia del norte, una cosa, un nombre bastante largo. En el fondo era para enseñarnos a investigar. Y durante 2 años al menos estuvimos fichando libros y documentos que don José María trajo desde España. Ah, sí, me acuerdo yo. Una vez que él consideró que ya estaban dadas las condiciones técnicas, entre comillas, para iniciar otro tipo de actividad, se empezó a desarrollar un seminario de etnohistoria del Norte Grande y tierras adyacentes. Ah, sí, sí. Así se denominaba, donde las mismas 10 personas participaron, y entre otros habían arqueólogos, habían antropólogos, profesores de historia, historiadores y periodistas. Trabajamos durante un poco más de 2 años, debe haber sido hasta el 74, 75, y allí surgieron las iniciativas para desarrollar algún trabajo posterior en Cobija y arqueología histórica en La Pampa, en una oficina salitrera, que lamentablemente para ese grupo no prosperó, porque ninguno de los 2 talleres seminarios que hicimos con anterioridad culminó en una publicación. Eso porque en medio del desarrollo de los talleres hubo una situación que alteró la vida nacional, que no la quiero mencionar, y significó perder muchos de los documentos que estábamos utilizando, y que parte importante del equipo tuviera que abandonar la universidad pese a su deseo. De manera que, yo lo he contado en otra oportunidad, uno de los que se tuvo que retirar de la universidad era el que tenía las fichas bibliográficas. Así que se escribió el trabajo, pero no podíamos citar a los autores, con precisión los autores. Y no se publicó. Se hicieron unas separatas que en algún momento alguien, junto con otra documentación del CEDOC, la botó en la universidad. Botaron todas las cajas donde estaban impresos. De manera de que yo, a nombre de doña Bente, a quien respeto, admiro, y fundamentalmente por su calidad humana, su sencillez, y especialmente el respeto por las personas, la didáctica para llegar a todos nosotros, también a don José María Casasas, que para mí es uno de los grandes maestros y olvidados. Quisiera hacer ese pequeño recuerdo. Sí, en realidad tú has recordado gente que para mí también me ayudaron mucho en muchos aspectos, creo que aprendí mucho de ellos. Don José María, nunca olvidaré cuando me regaló una copia de algunas de las fotografías que traía de España, la cartografía antigua de Tarapacá. Él me regaló, la primera vez que yo ya lo conocía, el plano de la Pampa y Luga de O'Brien. Él me regaló una copia de la foto original que él traía del Archivo Naval de Madrid o no sé dónde lo había encontrado. Sí, era muy generoso don José María. Perdón, y algo que se me quedaba en el tintero, es que ahí también surgió el interés de grupos de Santiago, de la Universidad de Chile, concretamente de Santiago, por trabajar en el sector de esa zona, desde el punto de vista arqueológico. Carlos Aldunate, Vicky Castro, Bariña y otros. Gracias. ¿Le puede pasar a esto, por favor?
Uy, ahora me viene el historiador aquí, así que me va a dar de palo. Aquí me va a dar de palo. No tiene nada que tener, nada que en realidad hay una línea que se está planteando. Creo que, como decía Nancy, esos son conceptos muy importantes que... Perdón, un poquito más fuerte, escucho poco. En la línea que planteaba Nancy, en el sentido de igual condominio, respecto a cómo, en cierta manera, en Antofagasta, en algún momento, en un tiempo determinado, en Antofagasta, hubo contextos de carrera humanista y un grupo de profesores, de profesionales que formaron equipos de trabajo y estudiantes que después siguieron alguna celda, pero eso fue, en algún momento terminó. Y ahí aparecen grandes maestros, grandes profesores, y aparece una generación que hasta el día de hoy está vigente y que ha hecho muchos estudios y ha aportado mucho en publicaciones y en conocimiento al norteño. Y efectivamente hablar de Bente Pitman es realmente sería largo enumerar, al igual que usted, el currículum que ella y las cosas que hizo ella. En realidad tuvo estudios en México con los códices, estudió códices, después estuvo en Ecuador con usted, después va a Concepción, estudia en el mundo costero de Concepción, llega acá y le interesa por primera vez hacer sistemáticamente un estudio sobre los habitantes de la costa. Creo que es ella, en cierta manera, la que pone en el estándar a nivel mundial el hacer este estudio con todo lo que hizo y recordaba Nancy, con sus estudiantes de arqueología, y no solo como decía don Domingo. Además, otra disciplina que puso en el contexto de los saberes fue la etnoarqueología o la arqueología industrial, con esa única, hasta ahora, memoria de títulos de la Gerda Freire. Entonces, ahí vemos cómo no solo ella, Casasa, Bermúdez, María Teresa Cobos, y otros, en fin, muchos otros más que aportaron a esa generación, y usted y la universidad, estamos hablando solo de la norte, pero también por el otro lado tenemos a otros grandes profesores que también de cierta manera están haciendo ciencia desde las ciencias sociales, desde las humanidades. Entonces eso hoy día, si usted mira, y por eso creo que es muy importante hacer estos análisis y que usted nos ha permitido ayer en sus ponencias de ayer y de hoy, mirar las cosas en su totalidad, en su integridad. Y efectivamente, ahora recogiendo un poco lo que usted planteaba en esta ponencia sobre la historia, también porque su discurso siempre es más provocador, en el sentido de qué va a decir el otro, en el sentido para que nosotros nos sintamos interpelados. Pero yo no lo tomo como eso, yo lo tomo efectivamente que esto, la historia, es decir, estudia el tiempo. Nuestro ámbito es el tiempo. Y los historiadores, hoy día la escuela de los historiadores desde los anales en adelante es la larga duración. No es cuando actualmente se cree que la historia comienza con la escritura, pero eso es del mundo positivista, de cómic, que usted decía, del positivismo, decir que a partir de la escritura comienza la historia y que atrás todo es el mundo ágrafo, es el mundo que no tiene historia. El tiempo largo, el tiempo es el tiempo de la memoria. Si no hay registros historiográficos, porque hoy día también en la disciplina histórica, profesor, hablamos de la historia y de la historiografía. Nosotros como disciplina también estamos haciendo los discípulos, estamos haciendo el análisis. La historia es la larga duración, la historia están todas las ciencias. Pero hoy día los historiadores también vemos que la historia tiene la historiografía, lo que nosotros estudiamos y escribimos y también lo criticamos. Que hoy día la historiografía también está dando un paso enorme, con distintos campos de estudio. La historia cotidiana, hablábamos con los amigos de la historia de la oralidad. Hoy día la historia de los de abajo, los que no han tenido historia porque no tenían documentos, de los campesinos, en fin, de muchos otros que no había historia oficial. Por
lo tanto, la historia ha crecido, se ha ampliado junto con la arqueología, porque yo también podría decir desde el otro lado, los arqueólogos no, tampoco siempre vienen parcela, y como usted muy bien lo ha planteado, no podemos en esta mirada del futuro. En esta mirada del futuro, la historia o los historiadores, a mí me gusta más hablar del concepto de investigador. Yo no me considero un historiador, yo me considero un investigador histórico, porque creo que es eso, yo creo que me falta mucho. Creo que un historiador es cuando ya uno tiene una cierta edad y ya ha sido capaz de publicar muchas cosas y ya ha pensado varias cosas en lo que han hecho. Entonces, cuando a mí me dicen que soy historiador, tengo toda la escuela, tuve la suerte de tener una escuela antropológica y etnohistórica como fue la Federación de Estudios Andinos de Trafalgar. Y tengo una universidad católica, una universidad muy tradicional, muy europea, mira hacia el centro del poder. Y ahí uno se forma. Y tuve la suerte de tener grandes profesores. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día, y también vuelvo a lo que planteaba Nancy, de cómo se ha seguido esta tradición. ¿Por qué? Porque hoy día el Museo de Antofagasta está haciendo lo que usted ha dicho. Nosotros por primera vez ganamos un fondo de apoyo a la investigación patrimonial, FAIA, en 2011. ¿Y qué fue este primer proyecto que ganamos? Porque es fondos al interior de la DIVAN, de la cual nosotros pertenecemos como Museo de Antofagasta. Un proyecto que analizó la selección de dieta de los habitantes de Antofagasta desde el sector de Punta Chacaya a Punta Blanca. Y estudiamos las colecciones que había, porque había que estudiar las colecciones que están en los depósitos, porque eso tenemos que investigar de lo que tenemos nosotros al interior, como institución. Y estudiamos, pero en un enfoque multidisciplinario. Estudiamos con un bioantropólogo que estudió todo lo que tiene que ver con la osamenta, Alejandro Clarot, un joven antropólogo, otro joven, Benjamín Benjamín, que estudió todo lo que tiene que ver con la arqueología, y el que habló sobre los documentos, lo que dicen de la dieta los documentos, y se mandó a fechar tanto cerámica, registros arqueológicos, y a fechar material óseo. Y ahí hay un producto. Hoy día tenemos una publicación, porque todos estos proyectos se saca un libro, la DIVAN, con estos resultados. Y ha dado además la posibilidad de que los coautores de este proyecto publiquen en otras revistas. Y ahí estamos haciendo también nosotros divulgación y saber de a partir de lo que tenemos en el museo. Por lo tanto, esta senda que comienza con Verdedigna, que usted ha contribuido y que hoy día tenemos la suerte de tener un depósito en forma, porque lo que usted vio ahí también es un proyecto, y es un proyecto ganado por la encargada de colecciones, y se ha invitado técnicamente ese depósito como debe ser un depósito. Entonces, el Museo de Antofagasta, en cierta manera, con pocos recursos, porque ustedes deben saber que también las instituciones de regiones, de provincias, les cuesta mucho luchar para proyectos con fondos, con el centralismo de la capital. Por lo tanto, para cerrar y no dar más la lata en realidad, y porque sabemos que tenemos que ir a almorzar también, creo que quería compartir eso, y más que discutir o tener posiciones distintas, me quedo con la idea del futuro en que podemos seguir caminando y que tenemos que seguir así, porque uno cada día tiene que aprender de los otros, y de esa manera se construye el conocimiento, a partir de un poco. Así que gracias, profesor. Ese es el camino. Me parece fantástico que hayan creado ya esta institucionalidad, digamos, múltiple, que acoja las otras disciplinas. Bueno, es la labor de los nuevos museos, digamos, convertirse no solamente en meros guardadores de cosas, sino también
en creadores de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas. Yo los felicito muy cordialmente, me alegro mucho de estas iniciativas. Tenemos que seguir sin miedo por esta senda en el profundo respeto a la opinión del otro, ¿te fijas? Porque cada uno tenemos enfoques diferentes, tenemos formaciones diferentes, digamos, tenemos puntos de vista diferentes, y la verdad va a surgir más o menos cuando logremos unir todas estas disciplinas en torno a determinadas iniciativas concretas. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad que se me ha dado para escribir estas cosas. En la tarde hablaremos sobre un tema un poquito diferente, que es el patrimonio, pero que está íntimamente relacionado con todo lo que estamos hablando hoy día. Es una alegría ver que se gesten estas iniciativas, es una alegría ver un museo vivo, un museo que no se queda tranquilo solamente con tener un cierto número de visitantes al año, sino que simplemente hace otras cosas, y que tenga un grupo de gente que de alguna manera esté relacionado, un grupo de caminantes por el mundo del estudio del hombre. Gracias. Aquí tenemos una consulta. Muy corto, muy breve. La verdad es que el planteamiento que hizo hoy día en la mañana partía de entender no solo la historia, sino la cultura del pueblo. Y mi duda parte por estas cosas que parecen todavía entenderse en el contexto del mundo científico. Entonces, acabo de hojear el libro del señor Llagostera, que me encuentro maravilloso, en términos plásticos, en términos gráficos además, y muy ameno. ¿Qué pasa hoy día con esa educación hacia nuestras bases? Esto nos cambia la concepción de decir, no vamos a enseñar historia, vamos a enseñar cultura, ¿no? Que mismo hecho. Entonces, ¿cómo tiene que evolucionar este cuento? Aprovechándome de alguien que ya está pensando en cuento, y qué función, qué labor tiene el museo, qué labor tiene en esta evolución hacia la cultura, enseñar cultura a la enseñanza básica, a la enseñanza media, a la educación formal, y las distintas instancias científicas. Esa era mi pregunta. ¿Cómo el resto del mundo se empapa esto? Oye, ese es el gran desafío, llevar la ciencia de los científicos al gran público, desde los niños. Yo tengo la impresión, y yo creo que muchos de ustedes también, de que hay un abismo de diferencia entre el conocimiento que tienen los científicos, ¿verdad? Y el conocimiento que tiene el profesor que educa. Un abismo de diferencia. ¿Cómo cubrir esa brecha? Bueno, el primer camino es un poco el que ha abierto Agustín, y se lo digo sinceramente, en primera publicación sobre los atacameños, y escribir en un lenguaje simple, sencillo, bien escrito, obviamente, y con gran cantidad de material gráfico. Eso es una novedad. Ya había algunos antecedentes, digamos, claro. Pero hacer llegar... El problema no es tan fácil cuando estamos hablando de cómo trasladamos esto al nivel del profesor. El profesor es el responsable directo de la educación, el profesor de aula. ¿Cómo formar mejor? Existe una unanimidad en Chile hoy día, a propósito que se está hablando de la reestructuración de la educación, de que la formación de nuestros profesores, sobre todo en los últimos 20 años, la época de la dictadura para acá, ha sido un desastre. Bien diferente de lo que nos tocó conocer a nosotros como profesores en la época que se formaban en la escuela normal y con otras formalidades. Pero cuando la universidad, yo no sé, yo lo digo por lo que yo he visto, cuando la universidad agarró pedagogía, quedó la escoba. Todas las universidades. No solamente por el problema de los bajos puntajes. Algo pasa ahí que es muy grave. Entonces hoy día
entre el conocimiento que tiene un Agustín Llagostera o un Claudio Latorre en ecología o algún Guillermo Chong como geólogo, estoy hablando de gente que he conocido acá, y lo que conoce el profesor es un abismo de diferencia, es decir, es de 1 a 1000 o de 1000 a 1. Es tan salvaje la diferencia. ¿Qué pasa? Porque tú conversas con un gringo que haya tenido una educación universitaria, o con un francés o con un alemán, y tienes toda la impresión de que la diferencia es como mucho menor. ¿Qué pasa? Entonces hay una brecha ahí que no sé exactamente cómo se pueda zanjar, pero que evidentemente que pasa por enriquecer profunda y mejorar profundamente la educación de nuestros profesores. La educación actual de nuestros profesores es mala. Yo he sido profesor en la Escuela de Educación de la Universidad Arturo Prat, de manera que estoy hablando de algo que conozco bien de cerca, que me ha tocado ser profesor de futuros profesores. Mala, muy mala. Es tal el avance de la ciencia, es tal el avance del conocimiento, es tal la amplitud de lo que ya se conoce. En cualquier campo, en arqueología nos ha mostrado Agustín lo que ya se conoce, que es un increíble, ¿te fijas? Pero en cualquier otro campo, astronomía, geofísica, inventemos cualquiera, es tan inmenso el campo que ya se hace extraordinariamente difícil volcar este conocimiento para que un profesor sea capaz de traer. Y la capacidad de transmitir y el problema de los programas, no sé cómo se va a solucionar ese problema y no tengo absolutamente ninguna receta al respecto. Yo lo único que sé, que si yo comparo situaciones del pasado en materia de la relación que había, y aquí creo que hay una responsabilidad grave de las universidades, no desde el punto de vista de su docencia, sino de frente a los docentes de la región. Debería tener una responsabilidad muy grande la universidad. Porque la educación es la manera de transmitir el conocimiento, no existe otra. O los padres, si la tienen, o la educación, a través de los maestros. Entonces, si no mejoramos la educación, es decir, el nivel del profesorado, ¿cómo es posible que estén entrando a educación los peores, ¿cómo se llama? Los alumnos más malos, aquellos que no pueden quedar en nuestra carrera van quedando en pedagogía, por mucho que se ha tratado de mejorar la cosa. Pero profesores como mi amigo que está ahí sentado, ¿verdad?, que fue profesor primario en los pueblos del interior y que ha sido profesor universitario, es caso raro. Es caso raro. Y que haya después publicado, y haya escrito, se haya interesado. Es caso raro. Quiere decir que algo ha fallado con los profesores y de hace mucho tiempo. Tú eres una excepción, te lo digo sinceramente. Quisiera complementar la respuesta, por favor, porque a veces hay acontecimientos o elementos que lamentablemente son desconocidos por algunos, porque otros no hemos vivido. A la experiencia anterior también se une, como tú decías, la formación universitaria y el trabajo universitario, donde, entre otros, nos recuerdas que por allá, por el año 91, 92, cuando tú te ibas en Iquique, tuvimos una conversación, viajamos a la cordillera, y yo te comentaba que todo lo que tú habías escrito y que estaba aquí en Antofagasta, yo lo había leído. Entonces, porque complementaba mi motivación. Pero lo voy directa a la respuesta. A partir del año 1993, con la creación de la CONADI y anteriormente de la CEPI, donde tú tuviste una actuación muy fuerte para que fuesen incorporados los licanantayas, empezó una preocupación por la educación intercultural bilingüe, que en el caso de los licanantayas no se da el bilingüismo, pero sí la interculturalidad. Y financiado por el Ministerio de Educación, por el Banco Interamericano de Desarrollo,
y por algunas otras instituciones, pero fundamentalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el que puso dinero, bastante dinero a nivel nacional. Y se trabajó con los pascuenses, con los mapuches, con los aymara y con los licanantay. Yo tuve la suerte de trabajar durante unos 12 años en esos proyectos, porque eran proyectos anuales. Aquí en el proceso educacional, como sistema y como aula, hasta llegar al aula. Y cuando digo trabajamos profesores universitarios, trabajamos profesores del sistema, profesores andinos, informantes al licanantay, porque en todos nuestros proyectos participó la comunidad, y estudiantes, alumnos tanto de pedagogía de Antofagasta como del grupo AINI, que lo formamos en aquellos años. De manera de que ese trabajo se hizo. Lo que sí exige compromiso, necesita dinero, porque es un trabajo largo, y lo que más nos llamó la atención así como experiencia es que hubo que empezar a socializar la idea en el mundo andino. Hubo que empezar a socializarla, lo que nos pareció muy extraño, porque la modernidad allá ha entrado con tal fuerza, con tal ímpetu y con pragmatismo también, que lo que prefieren es el inglés y la tecnología. Y como estos programas tenían que ser participativos, nosotros la primera vez, horrorizados, porque lo que la gente quería era inglés y tecnología, que no quería ni el pulsa, ni la artesanía, ni la literatura tradicional. Y cuando conversamos con las comunidades y le explicamos la situación, nos dijeron: no, ustedes dijeron que esto era participativo, que es lo que queríamos nosotros queremos esto. Entonces, bueno, yo sabía lo que me iban a decir en el ministerio: bien, participativo, ustedes quieren esto, llevo esto a Santiago. En Santiago poco menos que me pincharon y pensaron que lo había estafado, porque no era lo que ellos querían. Pero al final, por eso tuvo que hacer un proceso de socialización, empezar a conversar con la gente la necesidad de valorar su cultura, valorar lo propio. Y no es que tenga un sesgo, o tengo un sesgo también, pero esto se debe a que por anterioridad, por eso hay que conocer la historia y en el caso mío la historia educacional, porque en 1977-78, a nivel de toda la etnia, a nivel de toda la cordillera, hubo un proceso de curricular de carácter geopolítico, donde el centro era el nacionalismo, la economía de mercado, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una generación en el mundo andino, yo creo que en la primera región debe ser igual, y entre los mapuches tal vez, hay toda una generación que en este momento debe tener entre 45 y 65 años más o menos, que fue formada bajo esos principios. Y ellos eran los que en la década del 90 no querían lo propio, no querían lo suyo, querían lo ajeno. Pero si ustedes conversaban, si nosotros conversábamos con los abuelos y con los niños, sí que querían lo propio, sí que respetaban lo propio. Hoy ha cambiado algo. ¿Por qué? Porque los que son adultos, los que están dirigiendo, son los niños que empezaron a formarse con la educación intercultural. Es posible. Hay que comprometerse y hay que conseguir los recursos. Muy interesante todo el historial que nos has narrado. Algunas de esas cosas muy nuevas que no conocía. Muy interesante. Bueno. Bien, bueno, de esta manera entonces vamos a poner un término a la jornada de la mañana y lo esperamos a las 3:30, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.